y muchísimas gracias a vosotros que estáis asistiendo nuestra presentación. Un segundo, ahora ya estoy. Como nos comentaste, Lola, Brasil es Brasil es un país bastante diverso y vamos a hacer un recorrido un poquito largo por Brasil. Brasil ocupa el 8,5 millones de kilómetros cuadrados, el 47% de América del Sur. Somos hoy mismo 201 millones de habitantes y estamos organizados en 26 estados y un distrito federal. Hoy mismo la ventaja para el cliente que opte por ir a Brasil es la devaluación del real frente al euro, que equivale a 4,25 reales un euro y está bastante bien en términos de precios y servicios en Brasil. Perdón, un segundo. Perdón, un segundo. Aquí está. Hoy mismo, ¿y por qué viajar a Brasil? Pues Brasil como os comenté, es un gran país. La principal diversidad de naturaleza es lo que atrae a Brasil. Somos el primer país de los 20 megadiversos. El 70% de lo que es la biodiversidad del planeta está concentrada en Brasil. También tenemos una oferta de contrastes en términos de naturaleza y de cultura. 8 de los principales patrimonios naturales de la humanidad están en Brasil: los bosques de Mata Atlántica, la Amazonía, el Pantanal, las islas de Fernando de Noronha y Rocas y la Chapada de Emas están en Brasil. También 12 patrimonios culturales de la humanidad están en Brasil, representando todo lo que fue la construcción del país en términos de lo que es el patrimonio cultural de Brasil. Y principalmente la oferta que hay en Brasil, la diversidad de infraestructuras turísticas, las buenas conexiones en Brasil y la diversidad de destinos que vais a ver a lo largo de la presentación. Brasil, más que nada para empezar, es importante que veáis lo que son los principales ecosistemas de Brasil, que son los responsables por la formación de nuestro patrimonio turístico. El principal ecosistema de Brasil es la Amazonía, ocupa 3,9 millones de kilómetros cuadrados de Brasil, casi la mitad de Brasil. Amazonía es un ecosistema ecuatorial, la gran concentración de la selva, 20% de lo que son las selvas tropicales están concentradas en la Amazonía. Una gran extensión de río y del contraste de la selva amazónica, más de 1.500 especies de peces y más de 600 especies de pájaros están concentrados en la zona. Después, otro ambiente importante, ecosistema importante de Brasil es la Caatinga. La Caatinga significa mata blanca en el lenguaje indígena tupí, y es una región semidesértica con pocas árboles, unas grandes extensiones de dunas, lagunas, arbustos y lagunas cerca de la orilla del mar. Otro ecosistema que también ocupa importante escenario de Brasil es el cerrado. El cerrado es el equivalente a una sabana, decimos que es la sabana brasileña. También en lo que es el cerrado, pues tenemos algunas formaciones rocosas importantes que son las principales chapadas brasileñas, o sea, son constituciones, son mesetas, donde podemos encontrar cascadas, opciones para senderos, lagunas, algunas cuevas en estas constituciones. Después, otro escenario que es incluso
patrimonio de la naturaleza es la Mata Atlántica. La Mata Atlántica podemos encontrar el contraste de bosques con la orilla del mar y cascadas, es el contraste entre el mar y los bosques de selva tropical. Y por fin, el ecosistema de la Pampa. La Pampa es una región de grandes extensiones de campos, una región básicamente agrícola y productora de vinos en Brasil. También los principales ecosistemas van a influir directamente en lo que es la oferta de gastronomía en Brasil. Pues en la región de Amazonía, por supuesto, la presencia de frutos y hierbas de Amazonia, como frutos como el cupuaçu, el açaí, que son bastante conocidos, y una gran diversidad de peces de agua dulces. En la región de la Caatinga, pues tendremos la producción de la yuca, y también desde la parte de la orilla del mar, pues grande oferta de pescados y mariscos. Y también desde la producción de la yuca tenemos la harina de yuca, que se produce con gran intensidad en la región. La tapioca, que es una especie de crepe hecho de la harina de la yuca. En la región del Pantanal, pues tenemos lo que son los peces de agua dulce también. En el Cerrado, pues una gran producción de frutos y hierbas, y también la producción de castañas. A lo largo de todo Brasil, pues lo que es nuestro plato más conocido, pues, que es la feijoada, es un plato de frijoles con carne de cerdo, las caipirinhas y la producción de cachaça en todo Brasil, con más concentración en la región sureste de Brasil, y en la zona sur, pues la producción agrícola y del ganado, pues nos lleva una estupenda oferta de cortes de carne y una producción de cavas y vinos en la zona. También es importante que sepáis la diversidad de climas, de clima en Brasil. Como somos un país de gran dimensión, pues en la región del norte de Brasil, pues es una zona que hay muchas precipitaciones, es una zona de clima ecuatorial cálido y húmedo, llueve mucho a lo largo del año, con mayor concentración en el periodo de marzo a mayo-junio. Y también el clima la temperatura llega casi a los 30 grados de media. En la región nordeste es una región que hay pocas precipitaciones, una concentración en el periodo de febrero a mayo-junio. A lo largo de todo el año es una región bastante seca, con también una variación media entre 25 y 30 grados. En la región centro-oeste es la región donde tenemos la mayor concentración entre el periodo de lluvias y sequías. El periodo de lluvias será el verano brasileño, de octubre a marzo-abril, y el periodo de sequías es el periodo de mayo a septiembre. También hay un contraste de temperaturas. En el periodo de sequía es un periodo donde tenemos bajas temperaturas por la noche, un clima como si fuera desértico. En la región sureste de Brasil hay también algunas concentraciones de periodos de lluvia en lo que es el verano brasileño, de septiembre a marzo, abril, y bajan las temperaturas en lo que sería el invierno brasileño, o sea, de mayo hasta principios de septiembre es cuando podemos tener algunas temperaturas que pueden llegar hasta 5 grados. En la región sur es la región donde tenemos un clima subtropical, o sea, hay más precipitaciones y hay una bajada de temperaturas principalmente en el periodo de mayo a agosto, principio de septiembre. Podemos llegar en las zonas de sierra de esta región, podemos llegar hasta los 0 grados. También es importante que sepáis las principales conexiones de Brasil, de España hacia Brasil, son Salvador,
Río de Janeiro y São Paulo, los puntos de entrada, y es importante tener en cuenta los tiempos de desplazamiento, los tiempos de vuelos hasta los principales destinos. Brasil es un país de dimensiones continentales y es necesario tener en cuenta el tiempo de vuelo, por ejemplo, el tiempo de vuelo de Río de Janeiro hasta Salvador son 2 horas, o de São Paulo hasta Natal son 3 horas y media, o sea, es necesario considerar los desplazamientos internos en un paquete a Brasil. Empezaré hablando de los contrastes de Brasil a partir de nuestras 5 regiones. La región norte, como os comenté, es la región de concentración del ecosistema de Amazonía, es una región donde la oferta está volcada para lo que es la experiencia de selva. Entonces, la estancia en los hoteles de selva, los cruceros por la región, por el Amazonas y sus principales afluentes, la observación de fauna y flora en la región y también la posibilidad de disfrutar de la cultura, de los rasgos de cultura indígena en la región. También en la región de la Amazonía, los 2 puntos principales son Manaus y Belém. Manaus es la puerta de entrada más conocida de la Amazonía, una importante presencia de arquitectura de origen de la época de explotación del caucho en la zona. Uno de los testigos es el teatro de Manaus, el teatro de la Amazonía, con arquitectura de influencia europea en la región. También en el casco antiguo de Manaus es posible observar otras edificaciones del mismo periodo. Como os comenté, otro punto importante de la Amazonía es el estado de Pará. En esta región ya vamos a tener otra constitución de la Amazonía, es una zona donde podemos disfrutar de lo que son las playas de agua dulce, las playas del río. Hay una concentración de extensiones de arena y aguas del río Tapajós, también una gran diversidad de peces en la región y de frutos y hierbas en la gastronomía. Desde allí nos vamos a la región nordeste, que es una de las regiones más conocidas de Brasil en términos de lo que es la oferta de playas, de sol y entretenimiento de playa. Empezamos por Salvador. Salvador fue la primera capital de Brasil en 1548. Es la región donde tenemos el mayor testigo de lo que es la influencia portuguesa con mezclas africanas y amerindias. Lo más conocido, Pelourinho, presenta una concentración de más de 800 edificios coloniales del periodo del cultivo de la cana de azúcar. También importante hablar de la cultura en la región de Bahía. Es la región donde tenemos la mayor presencia del sincretismo religioso, o sea, que es la mezcla entre la religión africana y la religión católica. Una importante celebración de este sincretismo es la fiesta del Señor de Bonfim. Es una fiesta católica donde las baianas, que son esas señoras vestidas de blanco, van a homenajear el santo católico y lavando las escaleras de la iglesia y haciendo la distribución de las famosas cintas del Bonfim. También desde Salvador podemos disfrutar lo que es la Bahía de Todos los Santos. Es la bahía cerca de Salvador, donde podemos visitar hacer una navegación para visitar más de 50 islas en la región y conocer un poco de la diversidad geográfica de la zona. Muy importante es que en toda la costa del nordeste de Brasil tenemos una muy buena infraestructura turística, desde hoteles resort, hoteles más pequeñitos, posadas, hoteles de charme,
y una región con una gran oferta de entretenimiento, gastronomía, actividades, kioscos en la playa, actividades de turismo activo en la región. Desde allí también un rasgo importante de la oferta turística brasileña son los parques nacionales. Como os comenté, somos el primer país de los 20 megadiversos, entonces tenemos una oferta de más de 64 parques nacionales. Y toda esa diversidad la podemos disfrutar sea en las costas brasileñas o en el interior del país. Un ejemplo de esta oferta en el estado de Bahía es el Parque Nacional Chapada Diamantina, es un parque, un conjunto de mesetas con valles, donde podemos caminar, hay cuevas, hay lagunas, toda una oferta muy diversificada de turismo activo en la región. Después, también una oferta interesante en la zona nordeste es Recife. Recife presenta una diversidad cultural muy intensa de lo que es la influencia portuguesa con las mezclas africanas. Uno de sus carnavales es lo más importante de Brasil, junto con Río y Salvador, con su música típica del forró y del maracatú y los disfraces coloridos. También en la zona de Recife y Olinda hay una intensa oferta de gastronomía. Hay importantes chefs brasileños que trabajan la gastronomía fusión, o sea, frutas, hierbas, frutos secos y diferentes temperos están mezclados en una nueva oferta gastronómica. Importante en la región es el Centro Histórico de Olinda, es Patrimonio Cultural de la Humanidad, más de 20 edificaciones y iglesias del periodo colonial brasileño, y está a 30 minutos de Recife. Es un escenario bonito, con bonitas vistas en la región, donde podemos observar las influencias del periodo colonial en Brasil. Desde allí, pues nos vamos a una región de arrecifes de corales, como Porto de Galinhas, Cabo de San Agostinho. Por la baja de la marea podemos disfrutar de lo que son las piscinas naturales muy cerca de la orilla de la playa. También en la zona y en todo Brasil podemos disfrutar de lo que es la oferta de buceo en Brasil, importante en Recife. Es la más famosa para buceo de naufragios, una gran visibilidad y una gran concentración de antiguos navíos que han naufragado en la época de las rutas comerciales entre Portugal y Brasil. También en la región, uno de los más famosos y bonitos escenarios de Brasil es el Parque Nacional Fernando de Noronha. Es ideal para buceos, para senderos, para observaciones, el mejor sitio para observación de fauna marinha en Brasil. También es un patrimonio natural de la humanidad. Desde allí también, otro importante punto en nordeste de Brasil es Natal, una oferta muy diversificada de turismo activo, como kitesurf, off-road, trekking en la región, y unas playas tropicales con temperaturas que varían, el agua varía de 27 grados a lo largo de todo el año. También una actividad muy característica en Brasil son los off-roads por las dunas a lo largo de toda la costa nordeste de Brasil. Es una actividad muy entretenida. En la zona también, la región nordeste, también un destaque para Fortaleza y su oferta de playas. En la región, una de las más conocidas es Morro Branco y Canoa Quebrada. En Morro Branco podemos ver lo que son estas montañas de arena que llamamos de falésias. Desde allí se hace la extracción de diferentes colores de arena y se produce artesanía por la zona. También hay una concentración de kiosques y actividades para disfrutar la vida en la playa, en la región. Otra opción en la región nordeste es la Ruta de las Emociones. Es una ruta que pasamos por 2 parques nacionales y un área de manglar. Es una de las rutas
características de lo que es el ecosistema de Caatinga. Pasaremos desde Jericoacoara, nos vamos al manglar Delta de Parnaíba para navegación y observación de caimanes, pájaros y la observación del ciclo de aguas en el manglar es una muy interesante actividad. Desde ali, nos vamos ao Parque Nacional Lençóis Maranhenses, é um conjunto de 150.000 hectáreas de dunas e lagunas, mais de 15.000 lagunas. Na zona, podemos disfrutar das atividades na laguna, as navegações de rios que bordeiam o parque e que se vão encontrar com o mar. É uma região também que se pode disfrutar principalmente nos períodos de junho a septiembre, es un periodo cuando las lagunas están más llenas. Desde allí, desde la región nordeste, pues nos pasamos a lo que es el centro de Brasil, centro-este de Brasil, el destaque para Brasilia. Brasilia es la capital de Brasil, fue una ciudad construida en 1960, llevó cerca de 3 años para ser construida. Es un destaque en urbanismo y arte moderna. Por sus edificaciones fue galardonada como Patrimonio de la Humanidad y hoy es icono del arte y arquitectura modernista en el mundo. Desde Brasilia, pues nos vamos a una zona cercana, es una joya de la biosfera, es patrimonio también de la humanidad, natural de la humanidad, es, del Cerrado brasileño, es el Parque Chapada de los Veadeiros. En la región pues tendremos un conjunto de cascadas, lagunas, especial para diferentes tipos de senderos, para observación de lo que es el bioma, el ecosistema del Cerrado. Y desde allí también otra joya es la región del Pantanal. Pantanal es uno de los principales ecosistemas, es pequeñito en términos de extensión en Brasil, pero es una joya en términos de lo que es la biodiversidad del ecosistema. En la región está marcada por el periodo de lluvias y sequías. En el periodo de lluvias pues vamos a tener actividades como las cabalgatas, como la pesca, como la navegación por la región y la observación de lo que es el humedal en todo su esplendor. Y en el periodo de las sequías vamos a tener un otro contraste, que es la observación de la fauna, pues con la bajada de las aguas, pues los animales se acercan más a las zonas de paso, entonces tendremos mayor contacto con las capibaras, con los caimanes, con los diferentes tipos de pájaros que vienen a recoger su alimento. Es una región también ideal para los que les gusten la naturaleza y la observación de la vida salvaje. Desde la zona centro-este de Brasil, pues nos vamos a viajar ahora para lo que es la región sureste de Brasil. La región sureste, como os comenté, es la región donde tenemos llegadas de los dos principales, es la región de los dos principales puntos de entrada de Brasil, São Paulo y Río de Janeiro. Río de Janeiro es la ciudad más conocida de Brasil, por supuesto. Fue la segunda capital de Brasil después de Salvador. Modernizó sus infraestructuras a partir de la llegada de la familia imperial portuguesa a Brasil. Fue importante en el periodo colonial y en el periodo del primer imperio de Brasil hasta el cambio de la capital a Brasilia en 1960. Río de Janeiro es patrimonio histórico de la UNESCO por su conjunto arquitectónico y por su escenario paisajístico. En Río de Janeiro, pues, podemos disfrutar de lo que son las principales y las más conocidas playas de Brasil, Copacabana, Leblon, Ipanema.
También podemos ver los contrastes muy marcados de lo que es la influencia portuguesa, o sea, las edificaciones del periodo colonial, y también los rasgos modernistas de Río de Janeiro por algunas edificaciones de Niemeyer. En Río de Janeiro el turismo es importante observar los rasgos del turismo cultural y de lo que se conoce como los movimientos culturales de Brasil, el carnaval, la bossa nova, la samba. Como os comenté al principio, tenemos tres importantes carnavales en Brasil. Lo más famoso y lo más conocido a nivel internacional es el carnaval de Río de Janeiro, de las escuelas de samba, que es un concurso de las principales escuelas que llevan un tema y celebran su historia. Después vamos a tener el Carnaval de Salvador, que es un carnaval de caminhones donde se celebra el Carnaval de la calle. Y el carnaval, como os comenté al principio, de Olinda y Recife, que son carnavales de muñecos gigantes, en carnavales de pequeñas agrupaciones que llenan las calles de las dos ciudades. Importante destacar que el movimiento cultural de la samba y de la música en Río de Janeiro se puede disfrutar en los principales bares de la ciudad, la zona de Lapa en Río de Janeiro, a lo largo de todo el año. Sí, el principal momento para observar lo que es la celebración de carnaval es en febrero y algunas celebraciones durante la Nochevieja en Río de Janeiro. También en la región, a partir de Río de Janeiro, podemos hacer una ruta cultural hasta Niterói. Niterói está al otro lado de la bahía de Guanabara. Una importante ruta es la ruta de Niemeyer. Niemeyer es un famoso arquitecto brasileño que trabajaba con la arquitectura a partir de curvas, de edificaciones curvas y con líneas más suaves. Entonces podemos observar esas obras en la ciudad de Niterói, como estáis viendo el Museo de Arte Contemporánea de Niterói, pero también en las ciudades, principalmente en Brasilia, como os comenté al principio, donde tenemos la principal concentración de sus edificaciones, y en la ciudad de Belo Horizonte, como os voy a comentar a continuación. También en las regiones cercanas de Río de Janeiro, pues el destaque para ti es una vila colonial barroca, también del periodo colonial de Brasil y de explotación de las Minas Gerais. Hoy es una ciudad con mucho encanto por sus edificaciones, por estar ubicada en una región de Mata Atlántica muy preservada, a la orilla de un mar verde esmeralda, y con una oferta interesante de artistas en la región, artistas plásticos y artesanía. También en la zona, pues podemos disfrutar de lo que es las actividades en Búzios. Búzios es una zona de muy buen ambiente, ha sido famosa en los años 60 por la presencia de Brigitte Bardot, que ha hecho famosa la vila. Es una ciudad con muy buena gastronomía, tiendas famosas, muy buen ambiente, un ambiente más elegante. Y también en las costas del estado de Río de Janeiro, un destaque para lo que son las playas y las islas de Angra de los Reis. Angra de los Reis es una región también en la costa del río con una oferta de islotes impresionantes de Mata Atlántica, algunas muy vírgenes. Hay una oferta de más de 365 islas en la región.
Después de Río de Janeiro, pues viajamos a São Paulo. São Paulo es, además de ser una de las principales puertas de entrada de Brasil, es la capital financiera de América Latina. São Paulo tiene una oferta de sitios históricos, de museos, de arte moderna, arte contemporánea, movimientos culturales importantes. Los principales espetáculos de teatro, de conciertos ocurren en São Paulo. La diversidad también de espacios de entretenimiento son interesantes en São Paulo, una grandísima diversidad de restaurantes, de bares, de tiendas de autor. Una de las principales ofertas de gastronomía está en São Paulo. Los principales chefes brasileños reconocidos están en la ciudad y se puede disfrutar de lo que es la gastronomía moderna y la gastronomía fusión en São Paulo. Desde São Paulo, pues nos viajaremos a lo que es la zona de Minas Gerais, empezando por Belo Horizonte. Belo Horizonte, como os comenté antes, es una de las ciudades con obras de Niemeyer. El ejemplo es el complejo de la Pampulha, que estáis viendo al fondo. Fue donde Niemeyer empezó sus experiencias en construcción arquitectónica. Es una ciudad con también muy buena gastronomía regional, interesante, ofertas de bares, músicas, entretenimiento, y una ciudad con rasgos importantes de modernidad. Desde Belo Horizonte, pues viajamos a lo que es la región de las Minas Gerais. Es una región colonial con el importante desarrollo del barroco brasileño. Esto se desarrolló en la época de explotación de las Minas Gerais, de oro y diamantes. A cambio de su producción y de su riqueza, pues se han construido edificaciones muy importantes, iglesias, casas, edificios de gobierno. Han quedado en la región importantes esculturas con trazos barrocos e influencia y creación brasileña. Algunos de los principales centros históricos están en la región, como Diamantina, como Ouro Preto, São João del Rei y Tiradentes. Son ciudades que son patrimonios culturales de la humanidad por la UNESCO, por esta importante contribución del barroco brasileño. Desde Minas Gerais, pues nos vamos a la región sur de Brasil. Lo más destacado en la región sur de Brasil, pues, es el Parque Nacional Foz do Iguazú. Es también patrimonio de la humanidad por naturaleza, por su conjunto de cascadas. Desde el parque brasileño, pues podemos avistar ver lo que son las 275 caídas y acercar incluso a una de las caídas y tener una mayor presencia de lo que son el conjunto. También en el parque brasileño, pues podemos hacer senderos, observar lo que es la fauna y la flora del Parque Nacional, algunas actividades de turismo activo como barranquismo y también la navegación hasta lo que es la Garganta del Diablo se pueden hacer desde el Parque Nacional. Y también en la ciudad de Foz do Iguazú podemos visitar lo que es la prensa de Iguazú, que es una de las principales prensas hidroeléctricas del mundo. También es una interesante experiencia para observación de lo que es de los avances tecnológicos en términos de hidroeléctrica. También en la región sur, otro destaque para la zona es la región de Santa Catarina. Las playas de Florianópolis son bastante interesantes, es donde más podemos ver el contraste de lo que es
la Mata Atlántica con las costas del mar, o sea, diferentes tipos de playas se pueden disfrutar en la zona, playas para buceos, playas para surferos, playas con resorts. También en la región, importante destaque para lo que es el avistamiento de ballenas en el periodo de septiembre hasta noviembre, y actividades deportivas como pesca oceánica y también algunas actividades como kitesurf o windsurf. Pensar que en Florianópolis, en la temporada del verano brasileño, que es de diciembre hasta finales de febrero, marzo, es una región con muchas actividades de entretenimiento, y la ciudad de Florianópolis ofrece la segunda mejor Nochevieja después de Río de Janeiro. Es muy famosa por sus actividades de ocio en la zona. Y finalmente vamos a hablar de un parque nacional al sur de Brasil, que es el Parque Nacional Aparados de la Sierra. Es un conjunto de cañones de Mata Atlántica. En el parque podemos observar lo que es el contraste de la selva de Mata Atlántica, de los bosques de Mata Atlántica, y con los campos de la Pampa Gaucha. En la zona podemos disfrutar de cabalgatas, senderos, actividades de observación de fauna y flora típicas del ecoturismo, barranquismo en la región y diferentes tipos de actividades de ecoturismo. Bueno, esto es un poco de lo que he podido compartir con vosotros en términos de lo que es la oferta de Brasil. Es un país, como os comenté al principio, de muchos contrastes, y nuestra propuesta en este webinar era que pudieses compartir un poco de las opciones que tenemos en Brasil en términos de naturaleza, de aventura y, por supuesto, de infraestructura turística.